Hola chicos, es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Sebastián Monterroso y hoy tengo el gusto de estar acompañado de una buena amiga, Steph. ¿Cómo está? Hola Sebas y hola a todos, pues muy bien, ¿y usted qué tal? Muy bien y emocionado del tema que vamos a tratar el día de hoy. Estamos en esta campaña del perdón y está siendo fascinante cómo el Señor ya está obrando en nuestros corazones. Pero el tema de hoy es un tema bastante importante y trata de perder la vida en abundancia. Y es un poco contradictorio, ¿no? Estamos perdiendo algo cuando al final me estás diciendo vivir en abundancia. Precisamente eso es lo que ocasiona la falta de perdón. Y quisiera que nos contara un poquito el inicio de este proceso en su vida. Eh, ¿Cómo podemos vivir ahora en abundancia? Pero antes conocer un poquito de quién era Stephanie en ese tiempo. Súper, pues para contarles un poquito de mí, yo cuando tenía entre 12, 13 años más o menos, empecé como a tener muchos cambios de humor o estaba muy enojada o empecé como a tener mucha sentimiento de depresión o ansiedad y no conocía el trasfondo, ¿verdad? Solo simplemente había algo en mi corazón que no estaba bien, ¿verdad? Entonces como que empezaba a tener muchos choques con mi familia, con mi mamá, con personas apegadas a mí, ¿verdad? Entonces, pues de ahí casi que empezó todo ese proceso y ahí fue donde empecé a notar esos pequeños cambios y a empezar a buscar el trasfondo de todo esto. ¿Cuál era el estado de su corazón antes del proceso de perdón? Pues la verdad es que era un corazón súper desbalanceado, definitivamente, porque yo pues pensaba que valía por lo que hacía, estaba afligida, sentía que no tenía belleza, que no era bella. Y la verdad es que fue algo bien duro porque sí me sentía con las emociones alborotadas, no tenía como ese balance, ¿verdad? Entonces, como que el Señor empezó a tratar eso conmigo y a mostrarme el trasfondo de todo esto y ahí es donde empieza lo emocionante. Y para tener un poco más de contexto, ¿cuál fue el evento que causó este daño? Bueno, pues a los que me conocen de algunos años, pues mi papá no vive conmigo, ¿verdad? No vive con nosotras. Él tiene a otra familia, entonces como que uno de pequeño no logra como entender todo eso, pero ya cuando estaba en esta edad y todo, como que empezaba a notar esa falta de que él no estaba, que no me ponía atención, que no salía conmigo y todo eso como que empezó a dañar poco a poco mi corazón y la verdad es que sí fue un proceso bastante duro y de darme cuenta que pues era una herida, ¿verdad? Que el Señor quería tratar conmigo y demostrarme su verdad ante todas estas dudas que empiezan a surgir, todos esos malos pensamientos que tenemos pues en la cabeza, ¿verdad? Entonces esa fue la herida, ¿verdad? Que Él decidía no estar con nosotras, ¿verdad? Entonces ahí empezó toda esa herida, ¿verdad? ¿Y qué hizo su Padre Celestial en este caso? ¿Cómo Él pudo entrar en su vida y qué generó? ¿Qué cambios desarrolló en su vida? Ay, mire, la verdad es que al principio fue muy retador, o sea, sí fue muy difícil porque como que el Señor me mostraba en diferentes eventos y cosas de la iglesia y todo, me mostraba esa herida, así como, esta es la herida, esto tenés que tratar, tenés que hacer esto, y yo solo como que lo volteaba y quería hacer otra cosa porque sabía que me iba a doler, ¿verdad? O sea, sabemos que al momento de enfrentarnos a una herida o a enfrentarnos a este tema del perdón, tenemos que ir mucho más allá en lo profundo y pues quiera que no, eso duele, ¿verdad? Entonces yo no quería eso, pero al final pues el Señor fue muy amoroso conmigo y la forma en que todo ese proceso inició y empezó a pues a pasar fue una forma muy linda y con mucho amor pues el Señor también trató esto conmigo, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos comparar la Stephanie antes de llevar el proceso de perdón? Ahora la Stephanie que ya está perdonando y esto es algo constante, no es algo como que ya perdoné y terminó. Pero, ¿qué podría usted decir como esa comparación del antes y el después? Pues la verdad es que esto es del día a día, ¿verdad? O sea, como usted dice, obviamente pues mi papá no es perfecto, nadie de nosotros es perfecto y es perdonarlo día a día, ¿verdad? O sea, antes era una persona que se sentía súper rechazada, que empezaba a creer esas dudas del enemigo, gracias como a esta herida, ¿verdad? O esta falta de perdón, yo me sentía como que no era lo suficiente como para que mi papá estuviera conmigo, entonces nunca iba a encontrar a alguien, nunca me iba a casar, nunca aquí, nunca allá.
Entonces como que esos acuerdos en el enemigo empezaron a ser bastante como que presentes en mi vida. Luego el Señor pues empezó este proceso conmigo, decidí tomar pues la batuta a seguir ese proceso, y cuando el Señor empezó a sanar todo era una perspectiva diferente, y como que cada cosa que pues Él me iba enseñando y mostrando y todo pues hacía más como ese clic, ¿verdad? Y se sentía más libertad y todo. Y Él me dio una palabra que sinceramente es lo que atesoro y lo que me ayuda día a día a poder pues seguir con el perdón, y es Isaías 41, 9 al 10, que dice: te tomé los confines de la tierra, te llamé los rincones más remotos y te dije: tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Entonces, tomar esa palabra para mi vida fue algo que me cambió totalmente y a lo que me aferré, ¿verdad? De aferrarme a esa palabra y a esa promesa que el Señor me estaba dando, que Él me había escogido y no me había rechazado. Entonces, gracias a Dios, pues no tengo un corazón completamente balanceado, pero definitivamente no soy la misma de antes, porque el Señor pues me pudo regresar a esta vida en abundancia a través del perdón. Y creo que es un proceso diario donde todos vamos trabajando y llegamos, gracias a Jesús y por su gracia y amor, a tener una vida en abundancia. Yo conozco a Stephanie de hace bastante tiempo y veo la diferencia, y vemos hoy que pues está teniendo esta vida en abundancia, está a punto de casarse, tiene compromisos a nivel laboral, académicos. Vemos que ella ha ido avanzando, y todo esto se debe a que entender el valor que tiene el perdón y la abundancia que el Señor nos está dando media vez nosotros tomemos ese paso. Y Stephanie, me alegro muchísimo de haber tomado esa valentía de decir: vamos a llevar este proceso, y es algo a lo cual lo queremos animar a todos ustedes, a que se animen. Sé que es complicado, sé que es un proceso muy difícil, yo mismo he pasado por ello y sé la diferencia que hay de vivir una vida en escasez por falta de perdón a vivir una vida en abundancia gracias al perdón. Y es Jesús quien nos da este estilo de vida en abundancia. Así que gracias, Steph. No sé si quisiera dar algún último consejo. Pues primero que nada, de verdad, un día siéntense, tomen su tiempo con Dios y pregúntenle, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo perdonar? ¿A quién tengo que perdonar? ¿Qué es lo que está ahí que me está molestando? Y empezar ese proceso junto con el Señor. Y también pues en Estación 40 también van a haber mentores que te van a estar a tu lado. Que esto es muy importante, ¿verdad? Porque si lo hacemos solos va a ser mucho más difícil. Yo lo hice sola y el proceso fue muy largo. Si lo hubiera hecho con alguien más a la par mía, sé que me hubiera ahorrado muchas cosas. Entonces aprovechen ese espacio, aprovechen el tener a gente que quiere estar a tu lado para que puedas tener esa libertad. Gracias, Steph. Gracias por estar acá, por abrir su corazón y contarnos este lindo testimonio. Esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes. Seguimos creciendo en esta campaña del perdón. Nos vemos para la próxima. Adiós. Chao.